Un saludo, estamos aquí para hacer un breve recorrido histórico por los estucados de los monumentos desde época antigua hasta el Reino de Asturias para justificar la reposición de los estucos históricos o revocos en los mismos, según el caso. Vemos cómo en el periodo minoico subsisten en el Palacio de Cnosos en Creta muros de sillería junto con otros realizados en mampostería que se han enfoscado imitando sillar y sódomo por encima, al igual que las galerías ciegas exteriores se han decorado con estucos decorativos. Vemos la repetición del esquema en estos pórticos donde la mampostería se ha estucado. Pasando a época romana, en Pompeya vemos que encima del opus reticulatum existe un grueso revoco en tonos rojizos o esta fachada de un edificio en la salida de la ciudad hacia el puerto, hacia el oeste, que está revocada toda la fachada, o en las termas de Estavias, que en este caso vemos un estuco decorativo con motivos arquitectónicos del llamado segundo estilo. En la Curia Julia en Roma vemos en la zona cercana a la cornisa cómo se ha conservado un estucado, en este caso decorativo, imitando sillares y sódomos con dos tonos de decoración, en crudo y en rojizo en los intersticios entre las piezas de sillar. Lo mismo ocurre en el Panteón con dos zonas, una de tonos rojizos, aunque se conservan muy escasos restos en la zona inferior, y otra con una imitación de sillar y sódomo en la zona superior. En este caso, tanto el revoco de la zona inferior como el estuco de la superior están muy perdidos. Vemos que se conserva especialmente en la zona de las cornisas. Pasando a la antigüedad tardía, vemos como en el inicio del monacato, en Oriente Próximo, Santa Catarina del Sinaí, se construyen fachadas de sillería vista, como luego ocurriría en el románico, debido a la sequedad del clima del lugar, que propicia que no sean necesarios revocos para proteger, en su caso, las decoraciones del interior. Vemos aquí en Santa María de Castelprío, ya en la Italia lombarda, los dominios señoriales de los dux, de los condes lombardos, vemos que se conserva parte del estucado histórico de la iglesia, realizada en mampostería y estucada completamente. Esta iglesia dataría del siglo VII. Posteriormente, en la Catedral de Brescia, también dentro del mismo ámbito lombardo, vemos que en el interior de los arcos perpiaños que protegen la fachada lateral, vemos cómo se conservan numerosos restos de estuco histórico, así como las zonas inmediatas, una vez más, a la cornisa, al estar protegidas por el tejado. En los monumentos bizantinos, o sea, de época de Justiniano, Constantinopla, las basílicas catedralicias de Santa Irene y Santa Sofía, vemos que se ha perdido el estuco histórico. No es solo cuestión de Occidente, la de dejar la moda vista, la piedra vista. Aquí vemos que en Santa Irene se ha deshecho el estuco histórico, que veremos después que se asemejaba al de Santullano. Santa Sofía, el estuco histórico presenta dos tonalidades y se conserva muy desvaído. Aquí se han picado las zonas donde había talladas figuras humanas. Un estuco purpúreo en la zona del núcleo del santuario, y en el cinturón perimetral de la iglesia un estuco ocre dorado, o sea que tenía dos tonos la Basílica de Santa Sofía. Posteriormente vemos como en Gran Laura, en el monacato de la dinastía, ya época de la dinastía macedonia, en el monte Athos, vemos como se conserva, aunque restaurado, el estucado en las zonas nobles de la iglesia. Lo mismo que en este monasterio de la Transfiguración, en los principados búlgaros, una vez evangelizados por el imperio bizantino, por la misma dinastía de los macedonios, a finales del siglo X. Bueno, vemos aquí que el estuco de Santullano, esto es una sucesión de estucos imitando sillar y sódomo, este correspondería al estado de la iglesia del siglo XX, poco antes de que Selgas en su restauración, vemos aquí que todas las viviendas del ámbito están estucadas o revocadas al menos. Vemos aquí como Santullano ha sobrevivido al picado de los estucos en la restauración de Selgas, la zona de revoco superior en el transepto, así como veremos ahora en detalle la zona del muro testero, justamente en los ángulos entre los contrafuertes y el plano del muro testero. Aquí se han conservado huellas numerosas del estuco. Vemos que es un estuco enfoscado grueso que después se estucó y se decoró lo mismo, imitando sillares y sódomos, muy parecido al caso de Santa Irene de Constantinopla que veíamos antes. Aquí en Santa María de Naranco se conservan muy escasos restos de lo que el profesor de la Universidad de Oviedo, Elías Carrocera, vino a llamar la oriflama del Reino de Asturias.
es decir, una decoración al estuco donde resaltarían los tonos ocres dorados con la pintura en tonos rojizos de los planos inferiores de la talla. En San Miguel de Liño, la arqueometría, los estudios arqueométricos realizados por el profesor Caballero Zoreda y su equipo a principios de este siglo han puesto de manifiesto cómo en la zona que se llama constructiva, o sea, de primera fase constructiva, se conservan numerosos revocos, tanto en el primer tramo de la nave central, en su lado sur, sobre todo, porque sería el más beneficiado por la climatología, como en el ángulo que forma la unión de la nave central con el tramo conservado de la nave lateral. En este caso estamos hablando del sur. Bueno, por el interior pertenecerían a la misma fase los estucos decorados con pinturas que todos conocemos. Asimismo se conservan algunos restos puntuales de la cornisa primitiva del edificio. En la Cámara Santa, la construcción de la bóveda en el siglo XII y su refuerzo mediante una arquería de arcos perpiaños facilitó que bajo esto se conservara, como podemos ver, el estuco constructivo. Lo mismo, materializado en una capa muy gruesa de revoco terminado en tonos crudos. Lo mismo en la parte superior del claristorio, o sea, de la nave central de San Adrián de Tuñón, lo cual ha propiciado su restauración posterior. Vemos que no le resta ninguna monumentalidad al edificio y sí que contribuye a la restauración de su historicidad. Ocurre lo mismo en San Salvador de Valdedios, donde al menos las partes que estaban realizadas en mampostería irregular se encontraban revocadas, conservándose sobre todo las partes inmediatas, una vez más, a la cornisa, protegidas por estas. En San Salvador de Priesca se ha reconstituido, en base a los restos de revoco conservados en un tono ocre rojizo pálido, se ha reconstituido el revoco total del edificio. Vemos otra vez como la parte principalmente conservada es la del claristorio. Se ha realzado su historicidad a la vez que se ha preservado su carácter monumental, del cual vemos que no se ha perdido un ápice por el hecho de que se haya revocado de nuevo, volviéndolo a su aspecto histórico primitivo. Bueno, a modo de conclusión, vamos a referirnos a los monumentos que tenemos conocimiento que estaban revocados dentro de la arquitectura del Reino de Asturias, debidos principalmente a la actividad de vergetismo de los actores sociales con suficiente potencia como para patrocinar pues, edificios. Y vamos a referirnos cronológicamente desde el principio de los que tenemos huellas de revoco exterior. Vamos a referirnos a Santullano. En Mirabilia Obetensia hemos asumido una hipótesis de revoco exterior basada en los restos que se conservan pues en el muro testero este, que es un muro testero único, se conservan arrimados a los contrafuertes. Como vamos a ver ahora, pues hemos representado una sillería isódoma pues con los sillares resaltados en un tono claro, en un tono, bueno, pues una especie de tono crudo, y las uniones entre sillares representados en un tono rojizo. Esto no es seguro que fuera así. Aquí nos encontramos con la zona del templo donde más restos se conservan, y los restos muestran una especie de negativo, donde precisamente digamos que los lechos entre sillares, en vez de estar rehundidos, como sería lógico, y que sobresalieran los sillares, pues lo que están es resaltados. Los sillares quedan rehundidos mientras que los lechos están resaltados. Nosotros, por resultar más convencionales, lo hemos representado así. Pasando al siguiente monumento, nos iríamos cronológicamente, nos iríamos a Naranco, que es el siguiente monumento del que conocemos por exploraciones arqueométricas, que estaba totalmente recubierto de una fina capa de estuco ocre dorado, que además, como veremos ahora, en
los lugares con más relevancia decorativa presentaba un estuco resaltado en rojo, un estuco rojizo en las bandas de los medallones, en los rehundidos alrededor de las cruces griegas de los extremos de las mismas y en todo el rehundido en el plano inferior de la talla de los medallones, es decir, dejando las figuras resaltadas y con todo su plano inferior o fondo de los medallones pintado en un tono rojo o purpúreo. Bueno, entonces vemos cómo, excepto los contrafuertes, que tenemos indicios para pensar que también estaban recubiertos, nosotros hemos representado un estuco que cubre incluso las fachadas de sillar. Todas estas caras largas del edificio serían sillarejo y estarían recubiertas por la propia naturaleza del material. Pero en estas caras cortas, las fachadas de los miradores, de los belvéderes, que al este y al oeste, en este caso estamos viendo al oeste, que estarían realizadas en sillar engatillado de buena factura, incluso este sillar engatillado estaría también enfoscado y dejando un tono rojizo para las acanaladuras de los contrafuertes y, como hemos dicho, los planos inferiores rehundidos tanto de medallones como de bandas y los planos rehundidos de las cruces talladas en los extremos de dichas bandas. Bueno, pasaríamos al siguiente monumento, a San Miguel de Liño, donde vemos cómo se conserva el estuco de toda esta parte, que según los análisis arqueométricos recientemente realizados pertenecen a la primera fase, en este ángulo y toda la fachada a poniente del primer tramo de la nave lateral, así como el primer tramo de la nave central. Entonces, si reconstruimos el aspecto, vemos que sería un estuco parduzco que se conserva en diversos lugares de la fachada. Para verlo en el edificio en su conjunto, hemos tenido que recurrir en este caso a un programa externo porque esta rotación 3D todavía resta por realizarse, al parecer. Bueno, pues vemos cómo en los diferentes tramos transversales de la nave lateral, que se edificó así para facilitar la iluminación del claristorio, ya que en la nave central, debido al abovedamiento completo del edificio, no se podía realizar, en esta reconstrucción nuestra, que es un poco antigua, todavía subsisten algunos elementos que hay que eliminar, como estos ventanucos que se abrieron posteriormente en la parte alta de los tramos transversales de la nave lateral y que en principio o bien no existían o no eran así porque no tenían esta terminación en arco, que se hizo en época moderna picando sin más el sillarejo. Bueno, entonces vemos que todo el conjunto responde al mismo enlucido ocre que se conserva en el mencionado primer tramo de la nave central, en su tramo sur, y fachada oeste del primer tramo de la nave lateral sur y algo menos en el norte. En base a estos datos hemos reconstruido el enfoscado de todo el edificio. Volviendo a otros monumentos, vemos que en la Cámara Santa se conserva debajo de los arcos estos perpiaños que se dispusieron para reforzar la bóveda construida en la segunda mitad del siglo XII, vemos que se conservan restos del estuco original, como hemos visto en otras partes de este trabajo. Esto nos permite reconstruir en un tono también crudo, tirando a ocre, teniendo en cuenta pues, el desvaído de 1100 años que lleva construido el monumento, pues nos permite reconstruir su revoco, que pasados a la rotación exterior, vemos que tiene un tono, el tono de luz está más conseguido en esta rotación y vemos cómo se parece considerablemente más al que se ha conservado en esta fachada septentrional debido a la acción protectora que han ejercido los arcos perpiaños que se erigieron en el siglo XII para reforzar la bóveda.
De esta misma forma estarían enlucidos tanto la Torre de San Miguel, edificio preexistente a la Cámara Santa, como la propia Cámara Santa. Yéndonos, por último, a edificios ya de finales del siglo IX, conservados, como por ejemplo Santo Adriano de Tuñón, que se ha enfoscado de acuerdo al plan conservado en algunos lugares del monumento. Nosotros aquí lo hemos reflejado, bueno, en una posición un poco menos conservadora. Vemos que sería lo mismo un estuco ocre claro, que aquí hemos reconstruido o reflejado un tanto desgastado. Es muy probable que presentase un zócalo en la zona baja, práctica habitual. Aquí en Tuñón se descubrió en la excavación arqueológica un hecho insólito, cual es la preparación de la fosa de cimentación, digamos, de la apertura lateral de la fosa de cimentación. Una vez terminado el edificio, la preparación a guisa o a modo de zócalo perimetral para evitar la entrada de humedades en el edificio. Entonces se dispuso sobre un lecho de argamasa calcárea, se dispusieron una serie de restos de talla de sillarejo, tanto en caliza como en arenisca, trazando una especie de canal de drenaje, reforzado después con esta argamasa calcárea, que evitase la llegada de la humedad por capilaridad a la zona de la cimentación del edificio, y que por capilaridad ésta pudiera trepar por los muros del mismo. Nosotros aquí hemos representado, bueno, porque el sistema fracasó un tanto, puesto que vemos como por los muros ascendió efectivamente la humedad, propiciando la pérdida del revoco progresiva, que solo se conservaría completamente, como vemos, en las zonas altas de las naves, fundamentalmente en la nave central. Bueno, y con esto pues podemos dar por terminado el recorrido por los revocos históricos conservados en los edificios y que ha propiciado su reconstrucción en la etapa pues, de la edilicia del Reino de Asturias, edilicia monumental, y sobre todo la conservada en Oviedo. Ello nos dio pie a realizar el enfoscado hipotético de otros edificios que no hemos visto en este recorrido, pero que también están disponibles en el sitio mirabelliovetensia.com para su visita.